Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mayra y esto es La H es Muda. En el día de hoy les traigo un nuevo video dentro de este especial de Halloween que estamos haciendo y en esta oportunidad vamos a estar hablando de El fantasma de la ópera de Gaston Leroux. En el día de hoy nos hemos lookeado de la forma más teatral posible porque nos vamos a ir a casualmente las bambalinas del Teatro de la Ópera de París. Así que si ven algún pelo rebelde, discúlpenme, entre la humedad y que no me planche el pelo, esto es lo que tenemos. Que además, dicho sea de paso, hemos esperado, no sé, 25.000 años para tener una ocasión para ponernos este hermoso tapado, así que lo vamos a hacer lucir. En el día de hoy, entonces, sin más dilaciones, vamos a hablar de El fantasma de la ópera. Bien, este relato, para que tengamos en cuenta, es un relato que ha sido escrito como una especie de policial, además de que tiene mucho suspenso, por lo que cuando uno lo va leyendo, el autor como que va y viene en el tiempo varias veces. Yo, para que sea mucho más sencillo de relatar, voy a intentar contar los hechos de forma más lineal. Obviamente, algunas cosas irán haciendo sus apariciones a medida que hagamos el relato, pero hay cosas que voy a ir presentando no en el orden específicamente en que aparecen en el libro. Si quieren disfrutarlo de la forma en que lo presenta el autor, súper recomendado este libro para que ustedes mismos lo lean, ¿sí? Así que comenzamos. Bien, nuestros protagonistas van a ser el vizconde Raúl de Chagny y Cristina Daae. Estas dos personas, estos dos personajes son, por un lado, un vizconde, es decir, una persona de la alta aristocracia que ha sido criado por su hermano mayor, que es el conde Philippe, y sus hermanas mujeres que durante diferentes momentos de su vida le han estado, digamos, educando de forma muy rígida, también de forma un poco bastante aislada, pero siempre así con un corazón muy puro. Y por el otro lado tenemos a una Cristina Daae que más bien tiene un origen humilde, que ha sido criada por su padre porque ella es huérfana de su madre y que el padre era una persona que tenía un talento musical. Si bien no tenía mucha educación musical en ese sentido, tenía un talento que le permitía casualmente hacer música muy bella a pesar de esos pequeños conocimientos y por supuesto también le había enseñado todo lo que sabía a su pequeña hija, que en ese momento era Christine. Christine a los 5 o 6 años aprende no solamente a tocar el instrumento que tocaba el padre, creo que era una guitarra, sino que además aprende a cantar y canta como Los Ángeles. Cuestión que, como tenían esta vida así súper nómade, ellos venían de la zona de Escandinavia, de la parte de los países del norte, agarran y deciden irse como de un viaje eterno a contar o a hacer música. Cuestión que dentro de estos viajes se encuentran con Raúl, que justo en uno de los pueblos en donde ellos estaban, también estaban ellos en ese mismo momento y por avatares de la vida se conocen y empiezan a ser amigos. No había ningún problema porque eran bastante pequeñitos, habrán tenido menos de 10 años los dos y todas las veces que Raúl podía volvía a ese pueblo que se llamaba Perros-Guirec, que es importante después para la trama, y volvían y jugaban y seguían siendo amigos. Pero ¿qué pasa? Ellos seguían creciendo. Entonces, al cabo de un tiempo se encontraron adolescentes con el flaco completamente enamorado de Christine y Christine siendo todavía demasiado tímida ante esta situación, ¿no? Cuestión que, por casualmente la vida, a el padre y a Christine como que los encuentra un cazatalentos y se los lleva para París, donde los instala a los fines casualmente de que sigan, digamos, produciendo música, sobre todo Christine, que ya venía perfilando como cantante y que va a terminar siendo cantante de ópera eventualmente. Bien, pero por otro lado también tenemos que Raúl, casualmente por el cargo, por el rango que él tenía que seguir haciendo sus cosas de vizconde. Y como su hermano Philip quería que tuviese mundo, que viajara y qué sé yo, lo enrolan como marinero para que tuviese diferentes aventuras por el mundo. Y así empezamos con nuestra aventura, unos 5 años después de estos eventos, ya con un vizconde Raúl que tiene unos 20 años y una Cristina Daae que tiene alrededor, digamos, de la misma edad. Esa noche estamos en el Teatro de Ópera de París, que es un monumento, digamos, de la cultura parisina. Es un teatro que es inmenso, en donde necesariamente va solamente la gente importante, que no importa que no se conozcan entre ellos, pero saben que los que van es gente importante, gente de la realeza, y los abonados, los que tienen derecho a los palcos, son personas que tienen mucho dinero, como el conde Philippe, que está ahí con su hermano viendo en ese momento la representación, si mal no recuerdo, de Fausto, y aparece en el escenario porque no canta la que siempre cantaba, que era, creo que la Carlota, canta una desconocida hasta ese momento que es Christine.
Y Raúl, que sabe que Christine está cantando, o sea, que sabe que se estaba representando en ese hotel, cuando la ve salir se queda mirándola. ¿Para qué? Para que Christine haga la actuación de su vida y queden todos completamente encantados con esa voz de ángel que nadie sabía hasta ese momento que ella tenía. Porque si bien venía representando papeles menores, era como que en una voz sin pena ni sin gloria, una voz normalita, ¿no? Cuestión que terminada la representación, Christine se desmaya y salen todos casualmente a auxiliarla. Uno que baja como si supiera cómo llegar hasta el escenario de forma rápida es Raúl, para sorpresa de su hermano Philip, que se va matando de risa por dentro porque dice, no, si me parecía que a este le gustaban las cantantes como a mí, porque él es muy amigo de otra cantante que es la Sorelli y cuando ve cómo el hermano sabe cómo hacer para llegar hasta Christine, dice, ya ha hecho este camino varias veces. Cuestión que a Christine la llevan desmayada a su camerino y cuando se despierta el primero que encuentra o que ve además del doctor es a Raúl, que le dice yo soy tu amigo de la infancia, y lo único que hace Christine es reírse en ese momento y después pide que la dejen a sola. Cuestión que Raúl no entiende nada y está con el corazón destruido porque obviamente él está súper enamorado de Christine y pensaba que Christine de él también, entonces que lo iba a reconocer en ese momento. Cuestión que él medio herido así, bueno, agarra, sale de la habitación, pero se queda ahí esperando detrás de la puerta a que se termine de ir toda la gente y en todo caso charlar con ella cuando salga del camerino. Sale el doctor, ve que sale otros bailarines que le habían ayudado, digamos, a ponerla ahí en el camarín y él se queda así esperando. Sin embargo, grande es su sorpresa cuando escucha que detrás de la puerta del camerino Christine está hablando con un señor, porque se escucha una voz masculina que le dice que por favor que ha cantado como un ángel y que le pide que lo ame, y ella le dice que no hay posibilidad de que lo ame todavía, o que por lo menos no le pida eso porque en realidad ha cantado para él y que ese ya es suficiente, digamos, amor y cariño que es el que le puede dar. Cuestión que Raúl se va completamente descorazonado porque no entiende cómo dentro de ese camerín quedó un tipo, y aparte que encima se están haciendo de alguna forma declaraciones de amor. Así que se queda ahí esperando para ver quién es porque él no había visto entrar a nadie. Cuestión que al cabo de un rato Christine se pone su capa, sale, él ve que sale y espera, pero ve que tampoco sale más nadie. Entonces Raúl agarra coraje, abre la puerta del camerino para encontrarse con su rival amoroso y se da cuenta que dentro del camerino no hay nadie. A su vez, esa noche, ¿qué era lo que estaba pasando? Estaba haciendo la despedida de los dos directores de la ópera que, estaban recontentos, se estaban yendo y se habían despedido por todo lo alto porque después de, casualmente, el papel que hace Christine, todo el mundo estaba encantado, digamos, con lo que se había representado. Cuestión que esa noche, después de la representación, además ellos tienen que hacerle el pase de todas las cosas, tipo llaves, papeles y qué sé yo, a los dos nuevos directores que eran, ¿cómo se llamaban? Bueno, de los dos nuevos directores. Se encierran los cuatro entonces en el despacho, se felicitan con mucha cordialidad, qué sé yo, toma, estas son las llaves de esto, estas son las llaves del otro, y dicen los viejos directores, bueno. A su vez, además de las cosas administrativas normales, hay otra cuestión que ustedes tienen que saber. Y acá les dejamos el pliego de condiciones de El fantasma de la ópera, que es un ser con el cual nosotros también convivimos acá. Y los dos nuevos directores se quedan, ¿qué? Sí, dicen, si ustedes no quieren tener problemas y tener una convivencia piola, digamos, acá con el fantasma de la ópera, acá tiene el pliego de condiciones que ustedes tienen que seguir para que él esté cómodo. Los directores, que gustaban de hacerse bromas entre ellos, pensaban que los viejos directores le estaban haciendo un chiste. Pero los tipos estaban como muy serios explicándole las condiciones y los otros se quedan diciendo, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Le vamos a decir que sí a todo y bueno, después veremos cómo desenmascaramos la broma. ¿Cuáles eran las condiciones de este supuesto fantasma de la ópera? Es que él tenía que disponer del palco número 5 todas las noches. A veces hacía algún tipo de recomendación al respecto de qué cantantes podían o no podían cantar qué o cual cosa. Y aparte le tenían que pasar plata, que eran una especie de 20.000 francos al mes, o sea que eran 240 o 260.000 francos al año, una cosa así. Cuestión que los antiguos directores decían, más allá de que ya estamos cansados de hacer este trabajo, la verdad que la convivencia con el fantasma de la ópera ya se ha hecho como media pesada, así que bueno, le pasamos todo esto a ustedes. Cuestión que los nuevos directores al principio no le creían y al final tampoco le creyeron porque de hecho se mataban de risa diciendo fantasma, pero por favor.
Bueno. Sin embargo, otro de los eventos que ocurre durante esa noche es que el jefe de tramoyistas aparece ahorcado en el tercer sótano, porque este teatro es tan grande y tiene tantos decorados y sistemas de polea que necesita tener no solo 3, sino que 5 sótanos para abajo, debajo de la línea de la tierra. Entonces, habían encontrado al jefe de tramoyistas en el tercer sótano ahorcado. Pero grande es la sorpresa que una vez que lo encuentran y lo retiran, digamos, la primera vez lo ven, pero cuando ya van con la policía para retirarlo, se dan cuenta de que la soga ya no se encontraba ahí. O sea que estaba solamente el cuerpo del tipo estrangulado o suicidado, no sabemos. Cuestión que, claro, con todos estos eventos, dicen los viejos directores, mucho mejor que nos estemos yendo en este momento porque seguramente eso es obra del fantasma de la ópera. Los nuevos directores no lo pueden creer y se están medios mal de la cabeza, pero bueno, siguen con la vida, digamos. Ellos deciden creer que la cuestión, que seguramente es una broma y que ya van a encontrar la forma de desenmascarar esta broma. ¿Qué tenemos entonces hasta ahora? Tenemos un par de enamorados que parece que no están tan enamorados porque parece que hay un tercero en discordia y 2 nuevos directores que se tienen que hacer cargo de todo el teatro de París, de ópera de París, en donde además parece ser tienen que lidiar también con un fantasma. Como primera medida, los nuevos directores por supuesto hicieron una revisión de todos los contratos, por lo que pasaron los primeros días viendo, bueno, este se va, este se queda, este se va, este se queda, así que estaban constantemente obviamente recibiendo insultos, gente que se iba enojada, gente que estaba contenta porque le habían hecho una recomposición salarial y gente que claramente no estaba muy contenta con ninguna de las situaciones. Cuestión que, a su vez, se habían pasado el pliego de condiciones por el traste porque habían decidido que todo bien, pero no podían no alquilar uno de los palcos porque, casualmente, los palcos son caros. Entonces, agarrar y reservar todo un palco para el fantasma de la ópera, para ellos era impensado. Eran hombres de negocios, sobre todo uno de ellos. Entonces, no tenía sentido. Si era una broma, no iba a pasar nada, a pesar de que se les había aclarado que si no seguían las condiciones del fantasma, algo terrible podía llegar a pasar. Entonces, ¿qué es lo que habían decidido dentro de estas cosas? Que era que que el palco se alquilara normalmente para quien quisiera, digamos, disponer de él, pero que no se iba a quedar ya reservado para el supuesto fantasma de la ópera. Grande había sido su sorpresa cuando esa noche las personas que lo habían alquilado tuvieron que ser desalojadas porque decían que hacían un montón de ruidos y que salieron muy espantados porque escuchaban como si hubiese gente dentro del palco y no había nadie. Así que al final, como molestaban mucho, los tuvieron que sacar para afuera. Dentro, digamos, de estas entrevistas que estaban haciendo entonces los directores, cuando se enteran de esta situación, mandan a llamar a el encargado casualmente de los acomodadores, que le explica de esta situación y por qué habían sacado a esta gente así la noche anterior. Que aparte era gente que de ninguna manera uno pensaba que se iban a meter a un teatro a hacer boludeces o a hacer ese tipo de bromas, y mucho menos que iban a querer ser echados. O sea, iba gente con plata, gente que realmente iba a ver la ópera y que gustaba de la música, porque iban a hacer esa cosa tan infantil. Bueno, cuestión que mandan a llamar a la acomodadora del palco número 5, que es la señora Guiri, y la señora Guiri va y le dice, no pasa nada, yo ya sé qué pasó, lo que pasa es que casualmente esto es obra del fantasma de la ópera. Los nuevos directores, que están preocupados por todas estas cuestiones administrativas, de que tienen que seguir, digamos, la ópera yendo porque ellos deciden no cerrarla mientras hacen este cambio de administración, dicen, cagamos, esta vieja también está confabulada con los viejos directores y siguen con esta boludez. Bueno, entonces ahí la señora Guiri le explica que ella no lo ha visto al fantasma de la ópera, pero que sí que lo ha escuchado y que le deja propinas, o por ejemplo una vuelta, él se había olvidado, por ejemplo, un abanico y ella se lo había dejado, entonces al otro día el abanico no había estado, o sea, como que realmente había alguien ahí, que era un fantasma. Ella podía pensar que sí, pero cierto es que había una presencia y que esa presencia se comunicaba con ella dejándole cosas, mensajes, como le dije, propinas. Es más, una vuelta le había hasta dejado bombones que sabían que eran sus favoritos. Existía. Cuestión que los nuevos directores estaban que no lo podían believe y dice, o esta loca está confabulada con los antiguos directores o directamente está mal del tomate. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar raje, la vamos a despedir a ella y también le vamos a despedir al jefe de acomodadores, porque no puede ser que le haya consentido durante tanto tiempo trabajar con una loca, dice. Listo. Y de paso avisar a los nuevos directores que tienen el palco, porque a mí me parece, decía uno de los directores, que ellos quieren ver la ópera gratis.
que no corresponde. Pero bueno, para que se dejen de joder, decirles que el palco número 5 esta noche está dispuesto para ellos. Listo, chao. Y siguieron a otra cosa mariposa. A su vez, ¿qué pasa? Al día siguiente les llega una carta que nadie entiende cómo llegan esas cartas porque están en el despacho de ellos, despachos que son cerrados con llave durante la noche, es decir, que no hay forma de que lleguen después esos mensajes a sus escritorios que vienen firmados por el fantasma de la ópera, donde le dice que no se hagan los boludos, que cumplan con el pliego de condiciones, porque él ya ha hablado con los antiguos directores ya le informaron que ellos saben de las condiciones, y si no quieren ponerse en contra a un personaje tan diabólico, que le hagan caso y que le den de vuelta el palco número 5 y que recontraten a Madame Giry, porque no puede ser que encima le hayan echado la acomodadora. Porque grandes cosas o muy malas cosas sucederán, ¿no? A su vez también agarra y les dice que quiere que para la función, creo que de vuelta de Fausto, agarran y pongan a Christine en lugar de a la Sorelli, no, perdón, en lugar de Carlota, que es la cantante actual de ópera que tenían ellos, que era española, porque iba a estar enferma y no iba a poder asistir. Los nuevos directores leen esto de vuelta y dicen, bueno, claramente esta broma la van a llevar hasta las últimas consecuencias, nadie tiene ganas, digamos, de dar el brazo a torcer, pero nosotros tampoco, así que vamos a seguir. Además, a los nuevos directores también les había llegado una nota de los antiguos directores diciéndole, che, nosotros les dijimos a ustedes todo lo que pide el fantasma de la ópera y nos está escribiendo preguntando qué pasó. Nosotros ya no tenemos decisiones sobre lo que ustedes hagan, pero nuevamente recomendamos muy especialmente que le hagan caso porque cosas malas pueden pasar. Cuestión que los directores nuevos dicen, me tiren las bolas de plata, vamos a hacer lo siguiente. Esta noche va a cantar la Carlota, que se meta, digamos, sus sugerencias artísticas en el culo el fantasma. Nosotros nos vamos a instalar en el palco número 5, a ver qué pasa, para ver que no hay ningún fantasma ahí. Y que sea lo que Dios quiera esta noche. Pero nosotros no nos vamos a dejar extorsionar por terroristas, diría. Y llegamos entonces a esa noche. La Carlota, a esa noche, aparece. La Carlota no estaba enferma y esto era porque si bien había recibido una carta muy misteriosa diciéndole que no se presentara esa noche, lo cierto es que ella, como estaba convencida de que era Christine la que le mandaba esas notas, ella se iba a presentar igual, porque ella pensaba que era objeto de toda una intriga en contra de ella y de su arte. Sin embargo, y esto me parece muy interesante, era que en realidad no era que a Carlota le estaban haciendo una intriga, sino que ella se las hacía y se las jugaba a Christine porque siempre la estaba como que tratando mal, artística como personalmente, ¿no? Pero ella fue convencida de esto, de que seguramente era Christine la que estaba detrás de todo esto, entonces ella con más razón se tenía que presentar. Bueno, pero a su vez le había pedido a todos sus amigos, admiradores y gente, digamos, que gustaba de su arte, que fuera al teatro a verla cantar, porque seguramente iba a haber otra gente fanática de Christine que la iba a abuchear. Cuestión que a medida que sus amigos esa noche se fueron acomodando en el teatro, se dieron cuenta de que eran ellos, nada más, no había más gente, mucho menos gente que respondiera a los admiradores de Christine, porque en realidad no los tenía, había cantado una sola vez. Así que bueno, nada, se acomodaron todos, los directores nuevos estaban en el palco número 5 y sale Carlota a cantar. Y acá pasan un montón de cosas. Primero que nada, ellos sabían que el fantasma de la ópera durante el primer acto solía aparecer a la mitad, ¿no? No cuando empezaba, sino que a la mitad del primer acto él tomaba posesión del palco número 5. Bueno, pasa el primer acto, los nuevos directores dicen, joya, no está, no vino, no lo veo yo acá el fantasma de la ópera, bien, entonces vamos bien. Arranca el segundo acto, la Carlota vuelve a cantar y ahí es cuando ellos de repente escuchan como una voz que les susurra en el oído que la Carlota está cantando, pero que no está cantando muy lindo. El tema es que se empiezan a dar vuelta buscando la voz y ven que no hay nadie, ni de su lado ni del otro, ¿no? Porque ellos están como sentaditos al medio y ven que no hay nadie. Y la voz la siguen escuchando y se empiezan a mirar entre ellos como, vos estás escuchando eso, ¿no? Sí. Cuestión que en un momento la voz le dice, la Carlota está no está cantando muy bien, una cosa así. Cuestión que la Carlota en ese momento va cantando y se le atraviesa un gallo, que es la muerte para una
para un artista. Entonces Carlota se la ve que queda como un segundo ahí parada, recalculando qué miércoles le había pasado, entonces retoma la línea para cantar y de vuelta pasa exactamente lo mismo. Y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Cada vez que inicia la línea, vuelve a que se le salga, digamos, un gallo. Cuestión que le escuchan que la voz, digamos, ante la mirada atónita de los directores, esta voz que no encuentran dónde está, que es la del fantasma de la ópera, le dice, la verdad que la Carlota está cantando como para que se caiga el candelabro. Y es ahí donde los directores miran para arriba, ven la araña gigante, que es un candelabro enorme, precioso, pero enorme, que hay en el techo de París, que de repente se desploma sobre todos los asientos. Y lo más horrible de todo, no solamente es que se cae esa araña, sino que obviamente es un sálvese quien pueda, salen todos corriendo para todos lados, sino que hay solamente un muerto. Y ese muerto era la persona que uno de los directores había previsto que fuera la reemplazante de Madame Giry, que era la acomodadora del palco número 5. Así que, en vista de estas circunstancias, hubieron un montón de heridos, solamente hubo ese muerto, y a pesar de las investigaciones policiales que se hicieron en su momento, lo cierto es que no había forma de constatar que se hubiese manipulado, digamos, de alguna manera el candelabro. Simplemente había sido una falta de mantenimiento que los antiguos directores tendrían que haber revisado antes de entregar la administración y bueno, nada. Era un accidente, supuestamente era un accidente. Sin embargo, los nuevos directores, después de ese hecho, quedaron como medios mal con la situación y reintegraron a Madame Giry a los servicios como acomodadora y el palco número 5 volvió a quedar a resguardo o reservado para el fantasma de la ópera. Esta vez, los nuevos directores no se rieron tanto en esta ocasión. Continuemos entonces con Raúl y con Christine. Luego de los eventos que conté en donde Christine había simulado no reconocer a Raúl, Raúl había seguido yendo a la ópera con la intención de encontrársela. Él ya venía haciendo esto, digamos, y ver si se la podía cruzar, pero siempre que pasaba al lado, Christine como que ni siquiera lo miraba, se da cuenta que no existía. Y eso obviamente a Raúl lo iba matando de a poquito porque él estaba súper enamorado de Christine y no podía creer que no se acordara de él cuando habían pasado tanto tiempo, digamos, juntos jugando, o sea, tenían bastante historia. De hecho, el padre de Christine hasta le tenía bastante afecto porque lo iba a visitar y siempre era muy amable y siempre era muy compañero y siempre era muy educado. Entonces no puede ser que te olvides de un amigo así, está bien. No, digamos, no fue un amor de verano, había sido muchos años de convivencia. Entonces él no lo podía entender y a su vez no dejaba de parecerle raro esto de que Christine tuviese un enamorado y que cuando lo fue a confrontar en el camerino no hubiese habido nada. Cuestión que claramente Christine sabía que el tipo la iba y la seguía buscando y aunque ella no estaba para nadie, en un momento Raúl se enoja y como que quiere agarrar y confrontarla. Un día agarra y recibe una nota enviada por Christine donde le decía o le confesaba de que sí se acordaba de él, de que sí sabía quién era ese niño, que él era ese niño con el que ella había tenido tantas aventuras, digamos, cuando habían sido chicos, y le comentaba que por su propio bien que no se siguieran viendo o que no quisiera retomar ningún tipo de contacto. No obstante lo cual, le avisaba que esa tarde ella se iba a ir al pueblo de donde ella era oriunda, donde había estado asentado con su padre, que era Perros-Guirec, para dar una misa en honor del fallecimiento del padre. Entonces, nada, lo saludábamos cordialmente y chao. Cuestión que Raúl dijo, ajá, se va para allá, bueno, listo, me voy para allá con ella. Entonces, igual Raúl, un obsesivo, convengamos, porque, a ver, la loca te dijo que no te quiere ver y vos insistís y vas y la ves. Cuestión que él le contaba todo a su hermano, el conde Philippe, pero el conde, en principio, por lo menos hasta ese momento, no se lo tomaba nada muy en serio porque dice, bueno, nada, cosa de chico, de adolescente, de persona enamorada. Él era muy muy amigo de una de las cantantes de la ópera, que era la Sorelli, pero él no se iba a casar con ellas, ¿me explico? O sea, es lo mismo que veíamos con la Dama de las Camelias. No pasaba nada que vos tuvieses amiguitas por ahí, pero ellos eran gente de la aristocracia, no eran esas las mujeres con las que se iban a casar. Entonces cuando Raúl se va y le comenta a Philip,
Felipe dice, bueno, qué sé yo, anda, pero porque realmente dice, bueno, en algún momento se va a dar cuenta que esa historia de amor no puede prosperar. Pero bueno, cuestión que Raúl con el corazón en la boca se sube al tren y espera, digamos, que se haga rápido el momento para poder bajarse del tren y encontrar a Christine en ese pueblito. El pueblito es un pueblo como cualquier pueblo del interior profundo de cualquier país, en donde solamente tenían unas casas, una iglesia y una posada. Entonces, para cuando Raúl llega, sabe a dónde ir, que es a ir a la posada del pueblo, porque hay una sola, y sabe que ahí se la va a encontrar a Christine. Cuestión que no termina de llegar, que casualmente Christine va entrando porque venía de celebrar esta misa por el fallecimiento del padre y nada, ahí como que se reencuentran. Christine es una chica que es muy dulce, muy delicada, muy pura y que una persona también muy honesta en el sentido de que ella, uno no va a dudar de lo que ella es ni de lo que ella hace. Es decir, Raúl, a pesar de que escuchó esa voz de hombre en el camerino, está seguro de que Christine no se prestaría a ninguna cosa que afectara su reputación porque es una mujer que no tiene nada que ocultar, ¿sí? No obstante lo cual, Raúl ahí va, se desarma en halagos y le dice nada, que está re enamorado, que no entiende por qué no lo había reconocido, bla, 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 bla. Cuestión que Christine le dice que... Christine en ningún momento le dice que lo quiere, pero sí le dice que lo reconoce, que lo tienen por muy buen amigo y le explica que, bueno, nada, que no pueden, que su relación no puede prosperar porque tiene, digamos, de alguna manera otros compromisos. Entonces ahí donde el tipo le dice, ajá, porque vos había un tipo dentro de tu camerino. Y ahí ella se asusta y le dice, ¿cómo sí? Porque yo te escuché hablando con él el día que te desmayaste, que él te decía que lo amaras y que habías cantado re bien y qué sé yo, todo. Y la Christine se le va sorprendiendo como si lo hubiesen encontrado, digamos, en algo prohibido, y se asusta muchísimo y sale corriendo. Ahí se mete, digamos, en la habitación y después obviamente Raúl se siente muy arrepentido por lo sucedido porque dice, soy un celoso de mierda, ¿cómo le voy a decir todas esas cosas cuando en realidad soy yo el que estuve escuchando detrás de una puerta? No es que ella me deba nada, porque en definitiva hace 5 años que no nos vemos, no sabemos, digamos, en qué momento de la vida está cada uno, no tendría que haberle dicho esas cosas. Sin embargo, al día siguiente, Christine, como más recuperadita, agarra y habla con él. Y ahí le cuenta, le dice, ¿vos te acordás que mi papá nos contaba una historia sobre el ángel de la música? Sí, sí me acuerdo, le dice Raúl. Obviamente esto después de que Raúl le pidiera disculpas por haberle dicho las cosas que le dijo y de poner en duda la honestidad de Christine. Le dice, bueno, ¿te acordás de esta leyenda? Bien. El padre, ¿qué les contaba? Les contaba después de que les tocaba música y qué sé yo, que existía un ángel de la música que era el ángel de los músicos, ¿no? Y que si tenían suerte y eran talentosos o perseveraban, digamos, en la empresa de seguir produciendo música hermosa, este ángel venía del cielo y los visitaba, ¿no? Que los visitaba y que les enseñaba, digamos, lo que le hiciera falta para poder mejorar todavía aún más su arte. Bueno, le dice Christine, yo, cuando mi padre estaba por fallecer, mi padre me prometió que me lo iba a mandar, que me iba a mandar a este ángel de la música para que me enseñara. Pero ¿qué pasó? Él falleció y yo la verdad que me quedé sin ganas de cantar. Si yo alguna vez había cantado con el corazón, había sido porque estaba con mi padre ahí y a pesar, digamos, de eso, como estaba con su madre adoptiva, que era la persona que la esposa de la persona que los había descubierto y la había tomado bajo su protección, yo seguía estudiando música, pero la verdad que sin pena ni sin gloria, ¿no? Después entré a trabajar acá en el Teatro de la Ópera y nada, pero nunca destaqué, de hecho gané un par de premios, pero solamente por hacerle un favor a mi madre adoptiva. Pero nada, ¿por qué? Porque, digamos, había perdido a mi padre, que era el centro de su vida y la persona objeto de todo su cariño realmente, ¿no? Pero grande fue mi sorpresa cuando una noche en mi camerino aparece una voz con un canto, pero completamente de otro mundo, cantando en una voz hermosísima. Y cuando le pregunté si era el ángel de la música, porque yo no lo podía ver, me doy cuenta de que él me dice que sí, que era el ángel de la música que mi padre me había prometido que me mandara. Entonces yo pensé que lo escuchaba yo sola, pero ahora que vos me decís que también escuchaste esa voz, te cuento la historia para que sepas que yo no estaba con un hombre dentro de ese camerino, sino que estaba hablando con el ángel de la música, que es mi maestro y que me ha estado enseñando desde hace 3 meses sobre, digamos, cómo cantar y técnicas de canto, y por eso yo he podido dar el número que he dado, porque es, digamos, lo que me ha enseñado este ángel. A todo esto Raúl la escuchaba así.
Dice, pero Cristín, ¿vos te das cuenta que me estás contando una hueva? O sea, ¿vos te das cuenta de que seguramente sí tenés un tipo metido en el camerino y que te está engañando como un idiota? En cuestión que Raúl intenta que Cristín comprenda que seguramente ha sido engañada, y Cristín le dice no, porque ¿cómo me va a engañar? Si a fin de cuentas yo no lo he visto, esa voz con la que canta es la voz de un ángel, no me ha dado ningún tipo de motivo para engañar o para pensar que tuviese algún tipo de intención oculta, y de hecho me dijo que esta noche iba a venir conmigo al cementerio, así que no puede ser, vos te estás riendo de mí y de mis creencias cuando vos también sabés de la existencia de esa leyenda y seguramente sí es el ángel de la música que me envió mi padre. Cuestión que claro, Raúl seguía insistiéndole pensando, te están tomando el pelo, Cristín, ¿cómo vas a pensar que va a venir un ángel del cielo a enseñarte qué? A vos, o sea, no es que no, pero ¿por qué? Cuestión que obviamente se terminan peleando porque Cristín se siente súper ofendida y Raúl se queda completamente en shock porque se da cuenta que su rival, su adversario amoroso, no es una persona de carne y hueso, sino que al parecer es un ángel. Y no lo puede creer porque dice, ¿cómo hago para convencer a Cristín de que le están tomando el pelo? Y además de que le están tomando el pelo sin que ella se sienta ni tonta ni ofendida, porque en definitiva no la quiero ofender, yo quiero que no le tomen el pelo. Y de paso que me dé pelota, pero bueno, detalles, dice Raúl. Cuestión que claro, queda todo mal, Cristín no quiere bajar a cenar, porque claro, como está en una posada, todos esos espacios son comunes. Así que nada, Raúl se va a dormir pensando, bueno, ¡ay, lo voy a matar! ¿Saben qué pasa? Les cuento de paso. Yo no tengo un perro, tengo 3. ¿Y qué pasa? Está lloviendo. Entonces, claro, están en la parte de la galería jugando a hacer ronda entre ellos, a hacerse los cuchilleros y, bueno, ladran porque, bueno, están pelea, pero no tienen nada más para hacer. En estos momentos, la verdad que prefiero que hagan pozos. Pero bueno, volvemos a Cristina y Raúl. Cuestión que Raúl se queda esa noche pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? Voy a ver de levantarme temprano mañana para agarrar y pedirle disculpas a Cristín, porque la verdad que no quiero que se ofenda por todo esto. Y escucha a una hora en donde ya no quedaba más nadie, digamos, despierto dentro de la posada, que la puerta de Cristín se abre y que alguien sale. Claramente Cristín. Porque ellos estaban compartiendo habitación era la habitación de al lado, ¿no? Entonces él mira por la ventana y ve que Cristín sale y que se va caminando hacia lo que era el cementerio. Entonces él abre la ventana y se tira también por la ventana para ir detrás de Cristín. La sigue. Llega hasta el cementerio, obviamente siempre él escondido de Cristina. Al principio como que intentando alcanzarla, pero después dice, no, voy a ver qué hace, porque por ahí solamente va a rezarle la tumba del padre, que voy a ir yo a molestarla. Pero cuando se estaba ya por acercar, porque ya estaba cerca de la tumba del padre, escucha una canción, era un violín, el padre tocaba el violín. Escucha una canción tocada por un violín de una forma magistral realmente y que de repente también empieza a ascender, no sabe de dónde, una voz realmente que parecía venida del cielo. Y no en cuanto a que era bella, sino a que era como así, de ultratumba, sobrenatural completamente. Entonces Raúl, que estaba ahí escondido detrás de otra tumba, se queda mirando a ver qué pasaba con un susto tremendo porque de repente se da cuenta que lo que se está acercando por atrás a Cristín es como una especie de calavera cuyos 2 ojos son 2 puntos rojos que brillan y que van con el violín acercándose de forma así como medio mortuoria a Cristín. Cuestión que claro, Raúl del susto se desmaya, porque la aristocracia no corre ni grita, se desmaya. El tipo se desmaya y no sabe más nada que pasa ni con Cristín ni con esta calavera flotante, gigante, que va caminando hacia Cristín. A la mañana siguiente, a la posadera le traen un flaco, medio muerto de frío, o más muerto que vivo, que lo han encontrado congelado en el cementerio y que no hay forma de sacarle una confesión coherente, porque cuando le preguntan qué pasó, él cuenta el episodio de lo sucedido y nadie le cree. Por supuesto que nadie le cree, pero queda documentado esto para, casualmente de forma posterior, también lo tengamos como testimonio de parte de esta aventura, ¿no? Bien. Si bien el flaco cuando lo encuentran, Cristín lo estuvo cuidando un poco al principio, para cuando él se termina de recuperar, que pasa un par de días, Cristín ella ya se había vuelto a París.
Y Raúl, de nuevo, se siente, no solamente que se siente mal, ya, digamos, se siente medio pelotudeado también ya a esta altura porque dice, pero, a ver, la loca me tira una bomba, me dice estas cosas de que hay un ángel y bla, 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 después me cuida, pero después se va. Entonces, no termina de decirle a Christine que lo deje definitivamente o que no quiere saber nada con él porque cuando Raúl insiste de alguna manera le sigue manteniendo, digamos, el contacto. Entonces, para cuando él vuelve a París, vuelve diciendo, bueno, le voy a pedir respuestas a Christine. Quiero saber las cosas concretas de si gusta de mí o no gusta de mí. Yo me embarco, me voy a la mierda, con el corazón roto, por supuesto, pero algo dice. Bien. Pero cuando él va al teatro un poco más recuperado, que a todo esto el conde Philip ya, después de esto que pasó, sí le dice, che, si te está tomando el pelo es porque no te quiere. Re buen hermano. Amigo, date cuenta, no te quiere. Entonces, no pierdas tiempo con una mujer con la que tampoco te vas a poder casar por una cuestión de cuna, de reputación, etcétera, etcétera. Entonces, no pierdas tiempo porque lo ve al hermano destrozado, tanto físico como emocionalmente. Realmente ve que le duele. Pero Raúl no quiere escuchar nada y de todas maneras va hasta el Teatro de la Ópera a buscarla. Grande es su sorpresa cuando llega y se entera de que Christine no está. No aparece en ningún lado. Entonces le pregunta a los directores, bueno, sí, pero ¿y a dónde se fue la chabona? Y le dicen, no sé, obviamente que encima todo esto los directores como que estaban en otra, ¿no? Y ya vamos a ver por qué, efectivamente ya estaban en otra. Le dice, mira, pidió problemas de salud, o sea, tiene el tiempo que ella quiera para no volver hasta que se mejore. Simplemente eso, lo único que sabemos es que parece que está enferma. Cuestión que el tipo dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y como no se puede quedar quieto, agarra y decide ir a la casa de su madre adoptiva, de la madre adoptiva de Christine, a ver si la encuentra, ¿no? Y cuando va y la encuentra, la señora ya está convaleciente, medio como que agonizando, o por lo menos está en la cama, ¿no? Reposando. Cuestión que cuando Raúl va, ella está re contenta porque se reacuerda de Raúl y dice, ay, qué bueno, vos que siempre fuiste tan bueno con Christine, me alegra de verte de vuelta. Y le dice, che, bueno, todo bien, pero ¿y Christine dónde está? Y ahí la señora le dice, no, ella está con el ángel de la música. Raúl dice, cagamos, porque claro, si me le engañan a Christine, ¿por qué no van a engañar a las otras personas? Entonces dice Raúl, oh, ¿cómo hago para hacerle entender a esta gente que no puede ser que haya un ángel? O sea, no hay forma de que haya un ángel diciéndote cosas, o sea, no es... No es, como, o sea, no es que no sea común, no tiene sentido. Cuestión que Raúl sigue escuchando, ¿viste? A ver qué más le dice la señora. Y nada, sabe lo mismo que sabe Christine. Efectivamente, hace 3 meses que un ángel de la música le está dando lecciones y que obviamente a partir de ahí Christine ha mejorado muchísimo. Eso nadie lo pone en duda. Pero bueno, cada tanto este ángel de la música como que le pides días para estar solamente como que estudiando. Claro. Raúl, todas esas cosas a él lo alarman muchísimo porque imagínate que va a estar 15 días, porque a todo esto, al final, digamos, toda esta ausencia de Christine dura 15 días, mirá que va a estar 15 días estudiando Christine con un ángel de la música. Entonces, claro, Raúl, pensando un montón de barbaridades, dice, pero señora, ¿a usted le parece normal dejar a su hija con un desconocido? Pero claro, como ella cree que el desconocido es un ángel, obviamente que no le parece mal. ¿Qué mal le puede hacer un ángel? Dice la señora. Mientras tanto, Raúl se está arrancando los pelos de la cabeza porque dice, estos están todos chiflados. Acá están todos chiflados y él no cree que estén todos chiflados, simplemente cree que todos han sido engañados. Hemos sido engañados. Entonces dice Raúl, bueno, cuando ve que ya no puede sacar más nada, lo único que le pide es que le avise cuando Christine vuelva y con hecho percha de vuelta va para su casa. Christine, como ya les comenté, aparece 15 días después de que ella se haya ido. Cuestión que Raúl de vuelta intenta retomar el contacto, también de vuelta pidiéndole disculpas por las discusiones que habían tenido cuando estuvieron en Perros Girac y Christine en principio no contesta, ¿no? Entonces, cuando ya Raúl está al borde, digamos, de la locura de decir, bueno, voy, armo un quilombo en la ópera y hasta que no me atienda no me voy, le llega de vuelta otro mensaje en donde le dice que esa noche se va a hacer un baile de disfraces en el Teatro de la Ópera, porque bueno, una vez al año hacían como este baile de disfraces, o de carnaval, digamos. Entonces, que lo esperaba ahí disfrazado de dominó blanco, creo, y ella iba a ir disfrazada de dominó negro. Que por lo que más quisiera, si
todavía quería mantener el vínculo con ella, que lo hiciera, pero que siguiera al pie de la letra todas las instrucciones que le había dado de los puntos de encuentro, de todo lo que iban a hacer, porque no había forma de, digamos, porque de eso dependía la vida de ella y la de él. Entonces, por favor, que esto lo hiciera de acuerdo a las recomendaciones que le daba. Cuestión que de nuevo Raúl no entiende nada porque dice, bueno, yo le hago caso porque la amo, pero la verdad que si fuese otro tipo o una persona con un poco más de seso, la verdad que no le hago caso. Pero bueno, el tipo se consigue el disfraz y va esa noche al lugar en donde le había indicado Christine. En ese baile, mientras está esperando él como un tarado que aparezca el otro dominó, también hay otro personaje que se roba casi todas las miradas, que era una persona que llevaba un manto como de terciopelo gigante, bellísimo, que atrás tenía bordado unas palabras que decían: sí, no me toques porque vas a encontrar la muerte, una cosa así, y tenía, digamos, no se le veía la cara porque tenía como una especie de máscara de cráneo, muy particular, casi, digamos, que te daba hasta repugnancia verla porque era muy... parecía realmente un cráneo humano, e iba caminando por todo el carnaval ahí, viste, como haciéndose el bonito. Cuestión que cuando pasó al lado de Raúl, Raúl lo miró y le hizo acordar muchísimo a la calavera que él había visto en Perros Girac. Entonces como que se alejó instintivamente de ese personaje porque le dio muchísima impresión. Hasta que cuando él va viendo a ver si la ve que llega Christine, que a todo esto, cuando él va a hacerle como la iba a llamar, la loca le hace una señal de que no diga nada y que él la vaya siguiendo, ¿no? Cuestión que cuando ellos van como saliendo hacia afuera, o digamos una parte un poco más abierta, hablan y Raúl le dice, Cristina, déjame de boludear, decime, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿me querés? Porque, a ver, yo sé que hay para mí te están tomando el pelo, el ángel de la música para mí no existe, hay un tipo que te está boludeando y la verdad es que yo quiero saber qué es lo que vos querés. ¿Querés que te siga boludeando esta persona? ¿Te querés quedar con él? ¿O me vas a dar a mí una oportunidad de que yo te quiera bien? Pero no me podés tener que sí, que no y encima sin darme más explicaciones que hay un ángel de la música. Entonces ahí Christine se saca la máscara y le muestra que tiene el rostro completamente demacrado, de cansancio, de preocupación, realmente como de miedo, de terror. Y le dice, pasa que vos no entendés, es mucho más complicado de lo que parece y la verdad es que no te puedo explicar más que esto, que es que estoy en una situación en la que yo no quiero estar. Cuestión que ahí Raúl, claro, se desarma en celos, Raúl la requiere y todas esas respuestas amigos no le sirven. Entonces le dice, pero entonces, ¿qué querés? Lo que pasa que, claro, vos debés de querer más al otro, que está todo bien, pero entonces yo quiero saber quién es para agarrar y cagarme a piñas con él, ¿viste? O sea, a ver quién gana y bueno, el que gana se queda con vos. Entonces, Christine le dice, no, por nuestro amor te pido que no lo hagas, porque si no te puede matar y yo no quiero que te mueras. Entonces ahí Raúl le dice, ¿qué nuestro amor, flaca? Si te la has pasado todo este tiempo sin darme respuestas concretas. Entonces ahí, de nuevo Christine le dice que no va a entender nunca, digamos, lo que le está pasando, pero le pide por lo más sagrado que ella sí lo quiere, que sí lo ama, que sí se acuerda, digamos, de la historia que ellos han tenido juntos, de cómo han crecido juntos, y le pide que solamente por eso no haga ninguna estupidez, digamos, y que le haga caso en todo lo que ella le indica, porque si no, están poniendo en peligro no tanto la vida de ella, sino la de él, y ella no quiere que a él le pase nada. Cuestión que Raúl obviamente esta respuesta no le da ningún tipo de satisfacción y cuando va a seguir, digamos, pinchándola a Christine agarra como que no aguanta más la situación, se vuelve a poner la máscara y sale corriendo y se va. Cuestión que obviamente Raúl, como no quiere que la cosa termine así, empieza a buscarla y termina llegando, digamos, al camarín. En el camerino se da cuenta de que no hay nadie, ahí Christine no está, entonces empieza, digamos, como a ver, revuelvo a ver si encuentro una dirección, un nombre, algo de esta persona, y empieza a revolver unos papeles pero no encuentra nada. Entonces escucha que alguien está queriendo entrar al camerino y se esconde dentro de un mueble, ¿no? Entonces se queda así escondido y ve que la que entra es Christine. Entonces Christine se saca la máscara, se sienta en su tocador, donde él había estado casualmente chusmeando a ver si encontraba algún dato, y ve que Christine se pone a escribir, ¿no? Con una frialdad, dice Raúl, que lo deja pasmado porque dice, le acabo de entregar mi corazón, ella me acaba de decir que no puede corresponderme a pesar de que quisiera en principio hacerlo, según parece, y ella se sienta ahí a escribir. Bueno, cuestión que se queda un rato hasta que ella termina de escribir y cuando termina de escribir ella se larga a llorar. Se larga a llorar y dice, ay,
dice Christine. Pobre Eric. Y Raúl, que está dentro del armario, dice, Eric. Pobre Eric. ¿Quién puta es Eric? Pobre yo, pobre Raúl. Que yo, ¿qué culpa tengo? ¿Qué pobre Eric? ¿Quién puta es Eric? Yo dudo, dice Raúl, que haya alguien que esté sufriendo más que yo. Y ahí se da cuenta que su rival es este Eric. Cuestión que él se queda completamente desolado dentro del armario, así con el corazón en la mano, desangrándose, diciendo, ¡qué hija de puta! ¿Cómo pobre Eric? Y en eso se empieza a escuchar una voz que canta, que es la misma voz que él había escuchado en el cementerio, pero que sin embargo no dejaba de ser una voz de hombre, no era una voz celestial, era una voz de hombre. Entonces, claro, sumado al descubrimiento de que Eric es el nombre de esta otra persona, él se queda esperando a ver por dónde aparece Eric. Sin embargo, Christine lo que hace es levantarse y decirle, bueno Eric, ya estoy lista, ahora vámonos. Y ve que y ve que Christine va caminando, y de repente no la ve más. Entonces, claro, como pestañaste, dice Raúl, sale del armario y cuando se fija por dónde puede ser que esté Christine, se da cuenta que el camerino está vacío y que Christine desaparece como yendo hacia el espejo que estaba dentro de ese lugar. Entonces, a pesar de que busca, tantea el espejo, se fija que algo, ve que no hay nadie, que Christine ha desaparecido y efectivamente él agarra y se va. Porque no hay más nada para hacer, ¿no? Le acaban de decir que no y encima la loca acaba de desaparecer. Bien. Sin embargo, esta vez la desaparición de Christine no fue tan prolongada como otras veces porque al par de días encontramos que está en su palco el conde Philippe con su hermano vizconde Raúl que está mirando cómo canta Christine casualmente en un papel secundario y que llora. Y Philippe ve que su hermano llora mientras ella está cantando. Y obviamente está re caliente Philippe con Christine, pero lo que no sabe es que Raúl no solamente llora porque no es un amor correspondido, sino porque puede ver que Christine lleva una alianza en un dedo. Una alianza que él no le ha dado y que sabe que seguramente se la ha dado este tal Eric. Este ángel de la música que claramente no la está queriendo soltar. Pobre Raúl, la verdad. Igual no sirve para mierda Raúl, ya vamos a ver, pero no importa. Cuestión. Raúl, sin embargo, a pesar de esto, Raúl sigue, ¿no? Porque él no va a dejar las cosas así. Entonces vuelve a buscar a Christine para pedirle explicaciones. En realidad va a despedirse porque ha decidido, obviamente, embarcarse. En un mes habla con Christine, obviamente le pide disculpas por todo lo ocurrido, le dice, bueno, la verdad que lamento muchísimo que terminemos en estos términos, porque la verdad que yo te reamo y veo que vos no estás disponible porque por algo tenés una alianza en el dedo, pero no quería dejar de decirte que yo en un mes me voy a ir a la mierda, o sea, me embarco y no sé si voy a volver, por eso es que vengo a contártelo, porque después de todo lo que hemos pasado, claramente quiero que sepas que me voy culpa tuya, no, que me voy. Entonces Christine, que está re triste por la situación, dice... Bueno, por lo de la alianza le dice que no va a entender, ¿no? Pero cuando le dice que en un mes se va a ir, dice, bueno, pero tal vez hay posibilidad de que durante este mes podamos ser todos felices y que nadie salga herido. Entonces Raúl no entiende nada y le dice, mirá, si vos querés, durante este mes podemos jugar a que estamos comprometidos, a que somos novios y bueno, cuando te vayas nos despediremos y cada uno seguirá, digamos, con su vida como mejormente pueda, pero si te parece bien, podemos tener estos días felices y eventualmente cuando seamos más grandes, o sea, o cuando en la ausencia, podamos aferrarnos a esos hermosos días que hayamos pasado juntos. Cuestión que a Raúl le parece re piola porque dice, genial, yo en un mes capaz que la convenzo de que se escape conmigo, dice Raúl. Entonces aceptan y quedan en que durante todo ese mes, hasta que él supuestamente se embarque, van a jugar a ser novios, ¿no? Jugar entre comillas porque se tratan como novios, pero bueno, nada, como si estuviesen comprometidos sin estarlo porque nunca se van a casar. Al cabo de esos 30 días él se va a ir, ¿no? Y está todo muy lindo, pero claro, ¿cuál es el problema? Mientras ellos estaban como contenidos en sus sentimientos, más Christine que Raúl claramente, estaba todo bien porque no había una aceptación. Pero claro, a medida que pasan los días de este mes, se dan cuenta de que ese amor que ellos habían estado conteniendo es incluso más real cuando vos lo vivís, cuando vos dejas que salga y que el otro encima te corresponde. Porque empezaron a pasear
siempre se veían dentro de lo que era el teatro y paseaban dentro del teatro, charlaban, se acordaban de su padre, de otras leyendas, de otros cuentos que ellos, que el padre les había contado, se iban dejando llevar, planeaban por un futuro que no iba a existir, pero esas cosas empezaron a dolerles, empezó a dolerles no tener ese futuro. Pero lo interesante de vuelta era esto, que siempre se encontraban dentro de lo que era el teatro. Y Cristina en un momento le había dicho que esto era así porque así se lo había dejado el otro, digamos, el ángel de la música, que Raúl ya le había dicho que sabía que se llamaba Eric. Así que bueno, nada. Cuestión que solamente se podían encontrar ahí porque ese era el trato. Eric sabía que ellos estaban como que noviando, que iban a ser solamente durante este mes, pero siempre y cuando se vieran en el teatro. Bien, ¿qué pasaba? Que lo interesante es que Christine le iba mostrando todos los lugares, digamos, todas las bambalinas del teatro de la ópera, pero siempre le mostraba las partes de arriba, o sea, la parte de lo que era el escenario y todos los pisos hacia arriba. Nunca iban a los subsuelos porque le había dicho que ese era el terreno de Eric, ¿no? Entonces, una tarde va Raúl y le dice, mira, no me voy a ir, Christine, no me voy a embarcar y lo que yo te pido es que te escapes conmigo. O sea, no importa, digamos, todo esto, no importa Eric, qué sé yo, pero si vos realmente me querés, que yo creo que después de todos estos días podemos estar completamente seguros, de acuerdo en que vos me querés, seamos felices, escapémonos, a mí no me importa de renunciar a todo, qué sé yo, aparte tengo plata. Renunciamos a todo y nos escapamos, nos vamos del teatro, nos vamos del ángel de la música, de todos nos vamos. Entonces Cristina agarra, se lo va llevando cada vez más alto, que llegan incluso al techo ya del teatro de la ópera, y ahí, sin darse cuenta de que hay otra sombra que los está observando, le cuenta la historia de Eric. Cristina nos cuenta que efectivamente ella, luego del fallecimiento de su padre y durante su adolescencia hasta que entra a lo que es el teatro de la ópera, ella había estado cantando sin corazón. Sin embargo, su voz obviamente tenía potencial. Entonces, de verdad, una noche había venido una voz con una voz extraordinaria a decirle que era el ángel de la música. Y como su padre siempre le había dicho que se lo iba a mandar y ella se sentía triste, lo extrañaba muchísimo, había confiado en esa voz de que esto era así. Sin embargo, no había empezado a sospechar hasta que casualmente aparece Raúl y le dice que también escucha esa voz. Ella estaba convencida de que se trataba de un ángel y que solamente se revelaba a los músicos, entonces nadie más debería poder escucharla salvo otro músico. Raúl no lo era. Entonces fue eso lo primero que la hizo dudar un poco. Sin embargo, para que no dudara, el supuesto ángel de la música le dice que cuando vaya a hacer la misa del padre, él iba a aparecer tocando casualmente una canción del violín. Y es lo que pasa esa noche, que es lo que había visto Raúl. Cuando ella vuelve, el ángel de la música estaba muy muy celoso porque no sabía que iba a aparecer Raúl en el cementerio. De hecho, se habían cruzado y estaba muy enojado. Entonces, como Christine tenía miedo de que este ángel de la música desapareciera de su vida, le había dicho que no, que ella no estaba enamorada de Raúl, a pesar de que para el ángel de la música era re obvio de que estaba enamorada, porque si no, no lo evitaría y hubiesen tenido como diálogos normales, y hasta ese momento Christine lo evitaba a toda costa. Entonces le dijo que iba a hacer Christine le dijo que iba a hacer lo que él quisiera con tal de que le creyera. Y es entonces cuando él le dice, bueno, entonces vas a venir a mi territorio, digamos, a que hagamos música. Y es ahí donde Christine desaparece durante esos 15 días. Sin embargo, ese rapto, digamos, no había sido de forma consensuada, sino que en un momento la había ido a buscar y había ella desaparecido a través del espejo y se había desmayado, ¿no? Entonces él se la había ido llevando cada vez más y más al fondo del teatro y ella se dio cuenta de que no estaban en un cielo ni nada, sino que se dio cuenta que estaban dentro del mismo teatro y que estaban dentro de la parte de los sótanos. Y que habían llegado hasta, calculaba ella, el tercer, cuarto sótano, en donde había incluso hasta un lago. Y pasando a ese lago, por una barca donde lo había llevado, había también una mansión. Una casa, una habitación en donde él había preparado incluso una habitación para que ella tuviera con todas sus cositas, su cama, muebles, qué sé yo. Pero claro, ¿qué pasa? Ahí Christine se da cuenta de que la persona que lo estaba llevando no era un ángel, era una persona que además tenía una máscara y que no se dejaba ver la cara, ¿no?
Entonces ella estaba así, estaba recaliente porque dice, a ver, me tomaste el pelo, yo te creí como un imbécil durante todos estos meses de que eras un ángel de la música y resulta que sos una persona de carne y hueso y que encima no me mostras tu rostro, o sea, ni siquiera tenés el tupé de identificarte ante mí. Entonces estaba ella re enojada y es ahí donde este supuesto ángel de la música se presenta y le dice que se llama Eric. Que la ama un montón, que está súper enamorado de ella, que le va a enseñar más música o toda la música que haga falta porque nadie puede decir que desde que él estaba dando lecciones ella no hubiese, digamos, como demostrado un potencial tremendo, entonces él estaba cumpliendo, digamos, con su parte del trato. Pero, ¿cuál era el problema? Que Eric se había enamorado también total y perdidamente de ella, entonces lo que quería él ahora era que no lo dejara, o sea que si él se estaba mostrando así, en carne y hueso ante ella, era porque quería que ella supiera que era una persona, que realmente no era el ángel de la música y que quería que lo quisiera. Pero bueno, como por el momento su cara no se la podía mostrar, quería que hicieran música, practicaran, qué sé yo, cada varios días, o sea, cierto tiempo, se fueron un par de días, hicieran eso, hasta que ella se enamorara de él porque él estaba seguro de que se iba a enamorar de ella, de él. Cuestión que Christine dice, está ahí, recién Christine se da cuenta que el otro está más del marote que ella, entonces agarra enojadísima, le arranca la máscara y se da cuenta que detrás de la máscara está la cara más fea del mundo, pero no tipo Quasimodo, sino tipo calavera, una cara que es realmente, parece la muerte misma, dice Christine, porque tiene los ojos hundidos, parece una calavera. Entonces, claro, Christine se queda así súper sorprendida porque dice, yo a este feo de mierda no lo puedo querer. Y Eric se enoja muchísimo porque dice, claro, mientras vos pensaras que yo era lindo y que tuviese la máscara puesta, vos hubieses seguido volviendo. A lo cual Christine dice, sí, la verdad que sí. Pero ahora que vos me viste, yo no te puedo dejar salir. Y es ahí donde el cautiverio de Christine dura esos 15 días, durante los cuales Christine tuvo que quedarse así en la casa y pensar cómo hacer para irse. Y hasta que no se lo convenció al fantasma de la ópera de que efectivamente ella iba a volver y por sus propios medios, o sea que no iba a hacer falta ni que la desmayara, ni que la engañara, sino que ella se iba a dejar ir, durante esos 15 días estuvo ahí encerrado, donde el tipo lo único que hizo fue llorar amor durante todos esos 15 días, diciéndole que si ella se iba, él se moría y no volvía, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Dice... la noche esa, digamos, de la fiesta de disfraces que vos viste que yo desaparecí por el espejo de vuelta, era porque yo tenía que volver, pero esta vez como él realmente sí cree que yo voy a seguir volviendo, solamente estuve un par de días afuera y volví y dice, pero yo ya no quiero volver porque yo sé que si llego a volver a las profundidades del teatro donde está esa casa maldita, no voy a regresar. Me va a dejar ahí porque el tipo no quiere compartirme con nadie, no tiene ninguna intención de eso, entonces yo sé que no vuelvo. Entonces lo que le pide en ese momento Cristina a Raúl es que la rapte. Bueno, le dice Raúl, ningún problema, nos vamos ya te agarralo, con lo puesto nos vamos. Pero Cristina le dice que no, grave error, no. Porque lo que ella quiere es que la escuche el fantasma de la ópera cantar una vez más y cuando termine la función, al día siguiente se va. Ese día sí se va. Cuestión que Raúl dice, bueno, está todo bien. Y Cristina le dice, aún si yo después te digo que no, o sea, que me arrepentí o lo que fuera, porque, claro, Cristina tenía bastante culpa porque a fin de cuentas ella no... quería que le gustara a Eric, pero no le gustaba porque no, y aparte la había engañado. Entonces Christine tiene como mucha culpa al respecto y le dice, bueno, y aún así le dice a Raúl, si yo me arrepiento después, casualmente por la culpa que tengo, vos me raptás igual. Y Raúl le dice, ningún problema. Cuestión que esa noche se despiden y Raúl va a su casa, empieza a hacer todos los preparativos y claro, se pelea con el conde Filipo y le dice, vos estás loco, vos te vas a ir con esa loca, con una cantante, vos no te podés ir y raptar una cantante, o sea, ¿dónde queda tu reputación? La reputación de nuestra familia, la mía inclusive. Cuestión que esa noche, antes del día que van a raptar a Christine, Raúl se va a dormir y no puede dormir porque ve que en la oscuridad aparecen dos ojitos rojos. Entonces en un momento le agarra un arma que ya se había dejado cerca, pega 2 tiros hacia el aire que hace que lleguen todos al cuarto y cuando él sale ve que hay manchas de sangre en el balcón. Entonces él se queda pensando si no habrá sido este Eric
que ya se ha dado cuenta además que es el fantasma de la ópera, o qué miércoles, pero a algo le pegó un tiro. Obviamente el conde Philippe está súper sorprendido de toda la, digamos, la situación, porque dice, hermano, estás rechiflado, le estás pegando tiros al aire, ¿viste? Bueno, a la mañana siguiente, de vuelta, el conde Philippe y Raúl tienen una discusión porque encima ha salido en el diario que supuestamente Cristina y Raúl se han comprometido, porque antes los diarios eran con estas noticias, ¿no? Entonces estaba todo mal porque dice el conde, ¿vas a seguir en esto? Y el Raúl dice sí. Cuestión que esa noche van todos al Teatro de la Ópera, Christine da la función de la vida, pero a mitad de acto, ¡pum!, se hace de noche. Y de repente, cuando vuelve la luz, Christine no está. Cuestión que Raúl sale corriendo al escenario a ver si la encuentra y escucha que Christine la llama, pero que la llama no sabe de dónde, pero que va, digamos, como que hacia abajo. Entonces, para ese momento que todo era un caos, van a buscar a los directores. Pero los directores están con otro problema, porque su problema es que ellos tenían que pagarle la plata que le había pedido el fantasma de la ópera y habían estado toda esa noche viendo si lo podían cazar al fantasma de la ópera para darse cuenta que de repente del bolsillo de uno de los directores había desaparecido incluso la plata. Estando ellos dos solos en una habitación, entonces como que quedaron como, pero a su vez tenían este problema, así que tuvieron que llamar a la policía, en fin, todo un circo, pero Raúl la seguía buscando desesperadamente. Cuestión que aparece una de las personas que era parte del personal de la ópera, que es nada más y nada menos que el persa. El persa era una persona que estaba dentro, digamos, de los tramoyistas y qué sé yo, y él conocía al fantasma de la ópera de antes, es decir, cómo Eric había terminado ahí, él lo sabía de antes y ya lo vamos a explicar. Pero lo importante es que tenían que rescatar a Christine porque él no sabía qué le podía estar haciendo, sin contar además de que seguramente se había precipitado todo esto, no solo porque el fantasma seguramente ya lo sabía, sino también por este aviso que había salido en el diario de que ellos ya estaban comprometidos. Entonces, antes de que se la robaran, él la había raptado. Cuestión que el persa, como ya hacía rato que sabía que este señor andaba dando vuelta, agarró y buscó todos los escondites por los cuales él podía llegar a entrar a esta mansión del lago que él sabía que existía. Y había encontrado que la forma de entrar, una de las formas de entrar era a través del tercer sótano, donde, si no se acuerdan al principio, había aparecido muerto el jefe de tramoyistas, que al parecer lo había visto, había intentado entrar dentro de la casa del lago y bueno, no había perecido. Cuestión que ellos logran meterse por ahí y se meten dentro de lo que es una cámara que se llama la Cámara de los Suplicios, que es una cámara que conecta hacia lo que es la Casa del Lago. Esta Cámara de los Suplicios tiene un sistema de espejos y en medio tiene un árbol de hierro con una soga para que te cuelgues. Cuestión que todo toda esta cámara lo que representa es como una especie de bosque, todo pintado, precioso, hermoso, pero de bosque no, de selva amazónica. Entonces, ¿qué pasa? En un momento tiene un sistema tipo una cocina eléctrica que tiene una resistencia que hace que empiece a dar calor. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace? Cocina a las personas que están adentro, que como no encuentran otra forma de escapar, solamente tienen una sola opción, que es el suicidio colgándose del agua. Cuestión que, claro, logran escuchar a Christine, que está del otro lado, y Christine logra hacer de cuenta que dentro de esta Cámara de los Suplicios no hay nadie, pero lo que le cuentan es que el fantasma de la ópera le ha dado un ultimátum. O nos casamos o nos morimos todos. Y ella no entiende el cómo nos morimos todos, pero tampoco les puede ayudar porque están atadas. Cuestión que cuando el mecanismo empieza a dar calor, digamos, dentro del coso, el persa empieza a buscar alguna forma de abrirse, porque debe haber alguna forma de escaparse. Cuestión que en medio el conde se vuelve medio loco del calor, ya viste como que empieza a rezar, ya está viendo el árbol con cariño, hasta que de repente el persa encuentra como una especie de trampilla en el piso. Y cuando logra abrir la trampilla y se meten para adentro, encuentran barriles. Ay, dice, estamos salvados, capaz son barriles de vino, de agua, de algo que nos refresque un poco. Pero cuando lo abren, se dan cuenta que son todos barriles llenos de pólvora. Y ahí entienden lo que le ha dicho el fantasma de la ópera a Christine, que es que van a saltar todos al corno, porque si le dicen que no, va a prender fuego todo y efectivamente saltará todo el teatro de la ópera a la mismísima mierda misma.
Cuestión que salen, pero por lo menos ya no hace calor dentro de esta cámara de los suplicios y escuchan que el fantasma de la ópera ya sabe que están ahí, obviamente dice, todavía no se han muerto. Bueno, no se preocupen que nos morimos en un ratito, porque ahora Christine tiene que decidir si se casa conmigo o no. Y en ese caso va a tener que hacer girar o un escorpión, si quiere ser mi esposa, o si hace girar un saltamonte para que se prenda algo y seguramente saldremos todos a la mismísima mierda misma. Cuestión que obviamente Christine, desesperada, ¿qué hace? Con tal de que no salte nadie, agarra y hace girar el escorpión. Claro, cuando hace girar el escorpión, ¿qué pasa? Empieza a entrar agua seguramente del lago que claramente abnega todo, inutiliza toda la pólvora. Pero ese no es el problema, sino que el agua sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sube hasta la sala de los suplicios y el problema es que tanto el persa como el Raúl se empiezan a ahogar. Cuestión que ellos se desmayan, se desvanecen y cuando se despiertan se encuentran de vuelta en la casa del lago. Y el que primero se despierta en realidad es Raúl, pero el que cuenta esta parte de la historia es el persa. Entonces el persa cuenta que, bueno, que le dice que los va a dejar vivir solamente porque su esposa así se lo pide. Ahí está Eric contándoselo. Así que bueno, que los va a liberar. Pero esto, en un ratito, cuando más o menos estén ya fuera de peligro, qué sé yo, pero solamente por eso, porque se lo pide su esposa, porque para él los hubiese matado sin ningún problema. Cuestión que se vuelven a desvanecer los dos y el persa aparece solo en su casa, ¿no? En su débito. Entonces cuando va hacia la casa de Raúl se entera de que el conde Philip ha muerto, ya les explico por qué, y que el vizconde no ha vuelto a aparecer. Entonces él se queda esperando así que pase algo y dice, ¿qué pasó? Y al día siguiente aparece nada más y nada menos en su casa que Eric, el fantasma de la ópera, a comentarle qué pasó. ¿Qué pasa? Pasa que cuando él agarra y devuelve, digamos, al persa, al Raúl no lo devuelve, sino que lo deja como medio encadenado en un calabozo. ¿Y qué pasa? Ve que Christine está súper triste, pero que ella se va a casar con él igual, no le importa, con tal de que las otras dos personas sobrevivan, ¿no? Y él había quedado muy conmovido porque Christine, él en ese momento se acerca a Christine, le da un beso en la frente y Christine no se va, digamos, como para atrás, como había sido la reacción de todas las personas que lo habían conocido hasta ese momento, sino que ella se había quedado, no lo había rechazado. E incluso entre los dos, él de la conmoción que tenía se había puesto a llorar porque para él era algo trascendental en su vida y Christine con él también se había puesto a llorar y habían compartido ese momento que en definitiva era lo único que lo había hecho sentir humano por primera vez en toda su vida. Por eso él quería casarse, porque él quería una esposa, quería cosas normales, pero claro, no lo había conseguido por medios normales ni buenos, había sido todo obligado. Entonces que de repente ese pequeño momento de intimidad lo hubiese podido compartir con Christine, lo había hecho ablandar por completo y le dijo que, o sea, y ahí se dio cuenta que no la podía obligar a casarse con él. Entonces, después de todo esto que pasó, de que casi le mata al prometido y qué sé yo, el fantasma de la ópera lo que le regala, digamos, a Christine es la libertad. Le regala que se vaya con Raúl, que se escapen, porque la ama tanto que no la puede obligar a hacer algo que claramente ella no quiere, porque ya le ha dado todo lo que le puede dar, que es compartir este pequeño momento que tuvieron, ¿no? Entonces, lo que le dice al persa, o sea, le cuenta todo esto porque le dice yo me voy a morir, muy probablemente más pronto que tarde porque estoy muerto de amor. Entonces nada, te quería venir a contar eso y que te fijes, o sea, de que le mandes un mensaje en clave a Christine de cuando yo me haya muerto, porque él ya me prometió que cuando yo me muriera ella iba a volver a devolverme la alianza que yo le había regalado para dejármela si me enterraban con esa alianza que para mí era muy importante. Bien. 3 semanas después, el persa tiene que publicar el Eric ha muerto y efectivamente, seguramente Christine y Raúl volvieron para dejarle el anillo y enterrarlo. Eric y Christine nunca más volvieron a París, sino que se escaparon hacia los países del norte, de donde ella era oriunda, para agarrar y ser feliz. Y de repente el teatro, porque todo esto nadie lo sabe, sino que lo reconstruye, digamos, el autor para darle coherencia, digamos, todas estas cosas raras que pasaron durante la época del fantasma, nunca se supieron, solamente se sabía que había fallecido el conde Philip, que el conde Philip
¿cómo fallece? Fallece porque él, buscando al hermano, se mete por el lado del lago y ahí había una trampa con la cual el fantasma sin querer lo había matado porque ya estaba preparada. Entonces, ¿qué es lo que la gente había pensado? La gente había pensado que el conde y Raúl gustaban de Christine, que se habían peleado entre ellos, que Raúl había matado a Philip y que él se había escapado con Christine. Y curiosamente, un tiempo después de todo esto, también se enteran de, digamos, todas estas pequeñas travesuras que hacía el fantasma de la ópera en el teatro dejaron de pasar, pero nadie conectó estos hechos. Y al final, como hemos podido ver a lo largo de toda esta historia, es que efectivamente sí estaban conectados. Bien. Antes de que se me acabe la batería y la memoria, brevemente les voy a comentar algo que también suma el persa de este relato y es de dónde venía Eric. Eric había nacido con esta condición de ser un ser sumamente horrible que cuando pudo, digamos, escaparse de su hogar, porque sus padres obviamente lo rechazaban continuamente, de hecho él cuenta que la madre nunca lo había abrazado, mucho menos le había dado un beso, y el padre menos que menos, él agarra y se va hacia lo que era el Oriente Medio, en donde con esta cosa, digamos, esta imaginación muy retorcida que él tenía, se había puesto a la orden de un sultán porque era como una especie de ingeniero de albañil y había armado un montón de salas de tortura, una de ellas muy parecida a la sala de los suplicios que había armado en su propio lago. Pero ¿qué había pasado? Que en un momento el sultán se dio cuenta de que él podía replicar estas cámaras para otras personas. Entonces, ¿qué hizo? Lo que se hacía en ese momento, parece, era agarrar y matar al constructor, ¿no? Entonces él había tenido que escaparse. Pero ¿qué pasa? Él solamente se pudo escapar porque el persa en su momento lo había ayudado a hacerlo y al persa cuando lo descubrieron lo exiliaron, pero vivo, ¿no? Cuestión que los dos, debido a la casualidad, se vuelven a encontrar en el Teatro de París, pero el persa mucho tiempo después, porque el fantasma de la ópera había incluso participado en la construcción del teatro y era por eso que él había podido armar esta mansión dentro de los sótanos inferiores del teatro, porque él había sido constructora. Y ese lago es porque casualmente había una napa subterránea y bueno, se habían drenado varias cosas, varios metros cúbicos de agua habían sido drenados, pero había quedado un pequeño lago que él había usado para construir ahí su mansión. Y él había estado viviendo, digamos, así, usando el palco y qué sé yo, porque conocía, digamos, toda la parte de adentro, digamos, de la ópera. Y además era ventríloco. Entonces, ¿qué pasaba? Todas esas voces que escuchaba la gente que iba al palco número 5, él las hacía con, casualmente, esta habilidad que él tenía y por eso había logrado mantener el horror en todas las personas que temían a este fantasma de la ópera y que, sin embargo, nadie había visto por esto mismo, porque él iba detrás de las paredes. Así que, bueno, así, digamos, en este mundo de fantasía se da explicación a un montón de travesuras que había estado haciendo el fantasma de la ópera, que no era más que una persona de carne y hueso. Bueno, antes de que me quede sin batería y sin memoria, acá vamos a terminar con nuestro relato del fantasma de la ópera, que es un clásico de terror. La semana que viene vamos a estar cerrando este especial de Halloween con otro libro que les voy a spoilear porque no lo puedo creer, que es La Profecía, que es el libro. Yo no sabía que había libro de esa película, así que los espero el siguiente viernes, que ya no va a ser octubre, sino que va a ser 1 de noviembre, pero no importa. Con eso vamos a cerrar porque me parece que ese también es un clásico de terror más moderno y la verdad que me está dando miedo empezarlo directamente, así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de dejar un like, un comentario, de suscribirse si no lo han hecho y de compartir este video si les ha gustado un montón. Yo por mi lado me despido y les deseo un buenísimo fin de semana.